Muchas gracias, Larry. Es excelente estar en la hermosa ciudad de Davos, en Suiza, junto con tantos líderes empresariales muy respetados, tantos amigos, algunos enemigos y todos los distinguidos invitados. Vengo al Foro Económico Mundial este año con noticias fenomenales de Estados Unidos. Ayer se cumplió el primer aniversario de mi toma de posesión y después de 12 meses en la Casa Blanca, la economía está prosperando, la productividad está aumentando, la inversión está aumentando, los ingresos están aumentando, la inflación ha sido derrotada, la política previa y peligrosa de fronteras abiertas se acabó, tenemos una frontera prácticamente impenetrable y Estados Unidos tiene un periodo de recuperación económica sin igual en nuestra historia. Bajo el gobierno de Biden, Estados Unidos se vio agobiada por la pesadilla del bajo crecimiento y la alta inflación. Esto nos encaminaba hacia el declive, pero ahora, después de un año de mis políticas, estamos viendo todo lo contrario, prácticamente no inflación y un crecimiento económico extraordinariamente elevado. Un crecimiento que creo que pronto se darán cuenta que es algo nunca visto en nuestro país o cualquier otro país. En el último mes la inflación se ha situado en 1,6% y el crecimiento está proyectado en 5,4%, mucho más de lo que solo unos pocos y yo predecíamos. Las bolsas han establecido múltiples récords, 52. Esto ha añadido 9 billones de dólares a las cuentas de retiro y a los ahorros de la población. La gente está satisfecha conmigo. Desde mi toma de posesión, hemos sacado a más de 1.200.000 personas de la dependencia de estampillas para alimentos y después de un gobierno que solo logró 1 billón de dólares en inversiones, nosotros hemos asegurado 18 billones de dólares y creo que nos acercaremos a 20 billones de dólares muy pronto. Hace un año, bajo los demócratas de extrema izquierda, éramos un país muerto. Ahora tenemos el país más pujante del mundo. De hecho, la economía de los Estados Unidos se encamina a superar la tasa de crecimiento proyectada en abril pasado. Y con mis políticas de crecimiento y aranceles pensamos que puede ser aún mejor. Y todas estas son muy buenas noticias para todas las naciones. Estados Unidos es el motor económico del mundo y cuando Estados Unidos prospera, prospera todo el mundo. Cuando a Estados Unidos le va mal, nos va mal a todos. Ustedes nos siguen en el ascenso o en el descenso. Y creo que nunca habíamos estado en un punto como este. Mi mayor sorpresa es que pensé que iba a tomar más de un año, tal vez un año y un mes, pero está ocurriendo muy rápidamente. Hoy quiero hablar de cómo hemos logrado este milagro económico, cómo tenemos la intención de incrementar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y cómo quizá ustedes y sus lugares de origen les puede ir mejor siguiendo este modelo, porque hay algunos lugares de Europa que francamente ya no se reconocen. Podemos discutirlo, pero es la realidad. No quiero insultar a nadie, los amigos vienen de múltiples lugares, pero no se reconoce y no lo digo en una forma positiva. Me encanta Europa y yo quiero que Europa le vaya bien, pero no va en la dirección correcta. En décadas recientes
La sabiduría convencional en Washington y en capitales europeas era que la única manera de desarrollar una economía occidental era incrementando el gasto gubernamental con migración descontrolada e importaciones sin control. Eh, el consenso era que ciertos trabajos debían exportarse. Estábamos afectados por la farsa verde y nuestros países se sustentaban importando población de tierras distantes. Esa es la senda que siguieron el gobierno del dominó Joe Biden y otros gobiernos, dándole la espalda a todo aquello que hace a las naciones ricas, fuertes y poderosas y que tienen tanto potencial. El resultado fue déficits récord, un increíble déficit a los que se suma la mayor ola de migración en la historia de la humanidad, algo sin igual. Francamente, muchas partes del mundo están siendo destruidas ante nuestros ojos y los líderes no entienden qué está pasando. Y aquellos que lo entienden no están haciendo nada al respecto. Virtualmente todos los llamados expertos decían que mi plan para acabar con este modelo desataría una inflación en todo el mundo y estamos demostrando que es lo contrario. En un año nuestra agenda ha generado una transformación que no había visto Estados Unidos en 100 años. En lugar de cerrar plantas de generación de energía, estamos abriéndolas. En lugar de irnos por el camino de los molinos de viento inefectivos, los estamos cerrando y no estamos dando más permisos. En lugar de empoderar a los burócratas, los estamos despidiendo y se están yendo a trabajar al sector privado, ganando 2 o 3 veces lo que ganaban trabajando para el gobierno. Así que al comienzo me odiaban cuando los despedimos y ahora me adoran. En lugar de aumentar los impuestos a la producción interna, estamos reduciendo los impuestos y estamos incrementando los aranceles a otras naciones para compensar por el daño causado. Hemos eliminado 200.000 burócratas, la mayor reducción desde la Segunda Guerra Mundial. Nadie lo anticipaba, pero no había alternativa. Para devolver la grandeza al país, no se pueden tener todos los trabajos en el sector federal. Hemos recortado en 100.000 millones de dólares el gasto del gobierno y habrá más ajustes. Esto ha hecho bajar la inflación desde los niveles récord bajo el gobierno de Biden. Todos los meses iba aumentando, aumentando y aumentando. Yo prometí eliminar 10 de las regulaciones viejas por cada nueva regulación adoptada, pero hasta el momento hemos eliminado 129 regulaciones por cada regulación nueva. Así que cada vez que vienen con una nueva regulación, estamos eliminando 10. En julio aprobamos el mayor recorte fiscal en la historia de Estados Unidos, incluyendo no impuestos al seguro social, al sobretiempo o a las propinas, beneficiando a nuestros ancianos. También estamos aprobando 100% de reducción impositiva para la depreciación, inversiones de capital. A la gente le encanta. Si la gente construye una planta, puede comenzar a cargar las deducciones de inmediato en lugar de tener que esperar años, como era antes. Se está dando un milagro que nadie hubiera considerado posible. Esto fue lo que hizo de mi primer gobierno el gobierno más exitoso que hayamos tenido desde el punto de vista financiero. Este es un programa a 10 años, no es un programa para un año. Pero ahora podrán hacer las deducciones de inmediato. Con los aranceles estamos reduciendo nuestro déficit comercial, el mayor en la historia del mundo. Estábamos perdiendo $1 billón cada año. Era un desperdicio, pero en un año he logrado reducir el déficit mensual en 77%. Y todo esto sin inflación, algo que todos consideraban imposible. Un par de personas brillantes pensaban que era lo correcto. Yo pensé que era lo correcto.
Ahora todos concuerdan. Las cifras de las exportaciones de Estados Unidos han apuntado en más de 150.000 millones de dólares. La producción interna ha aumentado en 300.000 toneladas mensuales y se va a duplicar en los próximos meses, duplicar y triplicar. Estamos levantando plantas acereras en todo el país. La construcción de fábricas ha aumentado en 42% y esto va a seguir aumentando porque hay un proceso de agilización de aprobaciones. En el proceso hemos llegado a acuerdos históricos con aliados cubriendo el 40% de todo el comercio de Estados Unidos, con algunas de las mejores empresas y países del mundo. Hay países que están trabajando con nosotros, las naciones europeas, Japón, Corea del Sur, todos son nuestros aliados. Hemos llegado a acuerdos masivos, especialmente en gas y petróleo. Y esto genera crecimiento, repuntes en los mercados bursátiles, no solo en Estados Unidos, sino prácticamente en todos los países que han llegado a acuerdos, porque, como han visto, cuando Estados Unidos repunta, ustedes vienen detrás. Se ha convertido en una norma. En Estados Unidos eliminé las políticas que encarecían los precios mientras se exportaban plantas a los países más contaminadores del mundo, como pasaba donde el dormilón Joe Biden. Bajo la gestión de Biden, las concesiones de gas y petróleo bajaron. La gasolina se encareció, llegaron en algunos lugares a $7 por galón o más y se estaban cerrando iniciativas por causa de gente que no sabía lo que estaba haciendo. Bajo mi liderazgo, la producción de gas natural está en su punto más alto. La producción petrolera ha aumentado en 730.000 barriles de petróleo. Solamente de Venezuela recibimos 50 millones de barriles de petróleo. Venezuela fue un lugar maravilloso durante años, pero luego se fueron abajo con sus políticas. Hace 20 años tenían problemas. Esos 50 millones de barriles de petróleo se van a vender, vamos a compartir el producto. A Venezuela le va a ir sumamente bien. Agradecemos toda la cooperación que hemos recibido. Una vez que terminó el ataque, dijeron, lleguemos a un acuerdo. Más gente debería hacer eso. Pero Venezuela va a producir más en los próximos 6 meses que en los últimos 20 años. Todas las grandes petroleras se están sumando. Es algo hermoso. Y el liderazgo del país se ha portado muy bien, han actuado inteligentemente. El precio de la gasolina está por debajo de $2.50 en muchos estados, $2.30 por galón en la mayoría de los estados. Y pronto tendremos un promedio de $2. En muchos lugares la baja ha sido aún más marcada, a $1.90 por galón. Cifras que no se habían escuchado en años desde mi gobierno anterior. Yo firmé una orden aprobando nuevos reactores nucleares. Yo no admiraba mucho los reactores nucleares debido al riesgo, pero el progreso que ha tenido la industria nuclear es notable. Así que nos estamos adentrando de lleno en la industria de la energía nuclear. Tendremos buenos precios y será una industria segura. Estamos a la vanguardia del mundo en inteligencia artificial. Tenemos una gran ventaja sobre China y creo que el presidente Xi respeta lo que hacemos porque estamos permitiendo que estas empresas desarrollen sus plantas con capacidad de generación energética. Esta industria requiere más energía de la que se produce actualmente en el mundo. Y China está generando mucha electricidad, pero nosotros estamos creando más. Y me siento muy orgulloso. Esto fue idea mía.
Dicen, no se puede generar tanta electricidad, necesitamos duplicar la producción energética del país para sustentar esta industria. Y decían, es imposible con la red eléctrica que tenemos. Pero se me ocurrió esta idea y dije, bueno, ¿y qué tal si ustedes tienen sus propias plantas de generación eléctrica? Y al principio no me creían. Creo que muchos de ellos están aquí. No lo podían creer. Y le dije, sí, sí pueden hacerlo. Y me decían, pensábamos que estaba bromeando. No, no es que no estaba bromeando. Van a tener su aprobación en cuestión de semanas. 3 semanas para la energía nuclear. Muchos están utilizando también petróleo, gas y carbón también. Hemos visto una caída catastrófica en el sector energético en las naciones que han abrazado la farsa verde, quizá la mayor farsa en la historia. Molinos por doquier destruyendo los paisajes. Cada vez que se completa una rotación se pierden $1.000. Esto debería producir dinero, no malgastarlo. Hemos visto el modelo de la extrema izquierda en Europa. Trataron de imponerlo en Estados Unidos. Alemania está generando menos electricidad ahora que en 2017. Y eso no es culpa del actual canciller. Él está resolviendo el problema. Pero lo que hicieron antes, creo que por eso llegó a donde está. Los precios de la electricidad repuntaron 64%. Gran Bretaña produce un tercio de la energía que ha producido en 1999. Piensen en eso, un tercio. Y tienen las reservas del Mar del Norte, una de las mayores del mundo, pero no la usan. Y es una de las razones por las que la energía, la generación de energía ha caído a niveles sumamente bajos y los precios están sumamente altos. Piensen en eso. Ellos tienen las reservas del Mar del Norte y decían, esto está agotado, pero no es así. Tienen por lo menos 500 años más. Pero no quieren dejar que la gente perfore. Hacen imposible que las empresas petroleras operen. Absorben el 92% de los ingresos y las petroleras dicen no podemos hacerlo. Me hablaron, me dijeron puede hacer algo. Yo quiero que a Europa le vaya bien, que a Gran Bretaña le vaya bien. Tienen una de las fuentes energéticas más ricas del mundo, pero no la usan. De hecho, los precios de la electricidad han aumentado 139%. Tienen molinos por toda Europa, por doquier, y están perdiendo. Algo que he visto es que mientras más de estos molinos tiene un país, más dinero pierde. China fabrica prácticamente todos los molinos de viento, pero todavía no he visto granjas eólicas en China. En China son muy listos. Ellos fabrican los molinos, los venden a los estúpidos que se los compran, pero ellos no los usan. Tienen un par de estas granjas eólicas como demostración. Ellos usan más que nada carbón, pero China está usando carbón, gas, petróleo, algo de energía nuclear y les está yendo bien. Pero están haciendo una fortuna vendiendo los molinos. Creo que no se sorprenden, pero esto es una sorpresa que la gente siga comprando estos aparatos. Arruinan el paisaje y no producen, pero aparte de eso son excelentes. Hay estúpidos que los están comprando. Las consecuencias de estas políticas destructivas han afectado el crecimiento económico, han bajado las tasas de natalidad. Y ahora tienen fuerzas armadas más pequeñas. A Estados Unidos le importa a la gente de Europa, realmente. Yo tengo raíces en Europa, en Escocia y Alemania.
Mi madre era escocesa, mi padre descendencia alemana, y creemos profundamente en los nexos que compartimos con Europa como civilización. Quiero que les vaya bien. Es por eso que pensamos que la inmigración, la energía, deben estar bajo una política unificada en Occidente, porque los países tienen que hacer lo que tienen que hacer. Eh, Ellos han establecido esta cultura en los últimos años y se están destruyendo. Queremos tener aliados fuertes, no debilitados. Queremos que Europa sea fuerte. A fin de cuentas, esta es una cuestión de seguridad nacional y creo que no hay algo tan apremiante o más claro que lo que estamos viendo actualmente en Groenlandia. ¿Quisieran que les dijera algunas palabras sobre Groenlandia? Iba a dejar eso por fuera, pero creo que los comentarios se han sido muy negativos. Yo tengo un enorme respeto por la gente de Groenlandia y por la gente de Dinamarca. Un respeto enorme. Pero todos los aliados de la OTAN tienen la obligación de defender su territorio. Y la realidad es que ninguna nación o grupo de naciones está en posición de asegurar a Groenlandia, excepto Estados Unidos. Somos una superpotencia, más de lo que muchos entienden. Se puso en evidencia hace 2 semanas en Venezuela. Vimos algo similar en la Segunda Guerra Mundial cuando Dinamarca cayó ante Alemania después de 6 horas de lucha y no pudieron defenderse ni a sí mismos ni a Groenlandia. Así que Estados Unidos se vio obligado a actuar. Enviamos nuestras propias fuerzas para defender el territorio de Groenlandia y lo hicimos a un altísimo costo. Dinamarca lo sabe. Literalmente establecimos bases en Groenlandia. Luchamos por Dinamarca. Luchamos para defender a Dinamarca. Es una enorme isla cubierta de hielo, pero salvamos a Groenlandia e impedimos que nuestros enemigos tuvieran un bastión en nuestro hemisferio. Y después de la guerra que ganamos, de no ser por eso, quizá todos estarían hablando alemán y un poquito de japonés. Después de la guerra, le devolvimos Groenlandia a Dinamarca. Fue una estupidez, pero lo hicimos. Lo devolvimos. Pero cuán ingratos son ahora. Así que nuestro país y el mundo enfrentan riesgos mayores que nunca debido a misiles, a armamento del cual no puedo siquiera hablar. Hace 2 semanas se usaron armas sin precedentes. Todo era un caos, no podían responder. Decían, los teníamos delante de nosotros, tirábamos el gatillo y no pasaba nada. Los misiles antiaéreos, solo uno se elevó unos 30 pies y se vino abajo. Y decían, ¿qué demonios está pasando? Esos sistemas de defensa fabricados por Rusia y por China, así que van a tener que ir a revisar sus planes. Groenlandia es un territorio mayormente despoblado y tienen una ubicación estratégica entre Estados Unidos, Rusia y China. Están ahí justo en el medio. Y cuando lo devolvimos, no tenía la misma importancia que tiene ahora. Hablan de los minerales y más. Cuando hablamos de las tierras raras de estos minerales, el punto es el procesamiento. Hay que perforar cientos de pies de hielo. Esa no es la razón. Lo necesitamos por
razones estratégicas de seguridad nacional e internacional. Esta enorme isla es parte de América del Norte, es nuestro territorio. Por lo tanto, hay un interés de seguridad nacional para Estados Unidos y nuestra política ha sido durante cientos de años el impedir presencias externas en nuestro hemisferio. Por eso, presidentes de Estados Unidos han tratado de adquirir a Groenlandia durante casi 2 siglos. Han estado tratando de hacerlo. La gente pensaba diferente antes. Ahora es más necesario que en aquel entonces. En 2019, Dinamarca dijo que dedicaría más de $200 millones para fortalecer las defensas de Groenlandia. Pero como saben, invirtieron menos del 1% de ese monto. No hay presencia de Dinamarca allí. Y lo digo con mucho respeto a Dinamarca. Yo adoro a su pueblo, sus líderes son fantásticos. Solo Estados Unidos puede proteger esta enorme extensión de territorio de forma tal que se beneficie Europa, la seguridad de Europa y de nosotros. Por eso estoy buscando negociaciones inmediatas para discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, como hemos hecho con otros territorios a lo largo de nuestra historia, como lo han hecho muchas naciones europeas también, en algunos casos en reversa. Tierras muy ricas. Algunos volvieron a donde habían estado antes. Pero esto no sería una amenaza para la OTAN. Esto incrementaría la seguridad de toda la alianza. Estados Unidos ha sido tratado muy injustamente por la OTAN. Si piensan en esto, es indiscutible. Nosotros aportamos tanto y recibimos tan poco a cambio. Y yo he criticado a la OTAN durante muchos años, pero he hecho más para ayudar a la OTAN que cualquier otra persona o cualquier otro presidente. Si yo no hubiera actuado en mi primer gobierno, no tendríamos OTAN. Un ejemplo es la guerra en Ucrania. A nosotros nos separan miles de millas, un enorme océano. Esta guerra nunca debió haber comenzado y no habría comenzado si las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020 no las hubieran manipulado. Todo el mundo lo sabe. Pronto se va a procesar a gente por lo que hicieron. Esto será una gran noticia. No se pueden manipular las elecciones. Se necesitan fronteras fuertes, elecciones fuertes, libres y justas, y medios imparciales. Los medios son terribles, muy parcializados. Pero algunos se están corrigiendo porque están perdiendo credibilidad. Piensen en eso. Yo gané en forma abrumadora, gané en los 7 estados péndulos, gané el voto popular, todo. Y la prensa todo lo enfocó de manera negativa, han perdido credibilidad. Necesitamos una prensa justa, pero también se necesitan esos otros elementos. Y yo heredé una situación terrible. Si piensan en eso, teníamos fronteras abiertas, una inflación desatada. Todo estaba mal en Estados Unidos cuando yo asumí la presidencia. Pero también heredé el desastre entre Ucrania y Rusia. Esto no habría ocurrido. Conozco muy bien a Putin. Él siempre tuvo estas aspiraciones, pero no iba a hacer nada al respecto. Le dije, Vladimir, no lo vas a hacer. Nunca lo hubiera hecho. Lo que ocurrió fue terrible. Pero yo lo vislumbraba cuando dejé la presidencia. Biden entregó $350 millones a Ucrania. Yo llegué ahí, tal como hicimos con la frontera sur, con la inflación, con la economía en general, dije, caray, esto es un problema. Me refería a nuestro país. Todas estas cosas estaban fuera de control. La frontera estaba fuera de control y lo corregimos. Ahora tenemos la frontera más segura del mundo. Y
hemos estado trabajando en este conflicto durante un año. He logrado zanjar otros conflictos, 8. El conflicto entre India y Pakistán, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Me dijo, no puedo creer que ella ha podido resolver esto. Lleva 35 años y lo resolvió en un día. El presidente Putin me llamó y me dijo, ¿sabe? No puedo creerlo. Yo estuve buscando una solución por 10 años y le dije, hazme un favor, no te preocupes por eso, concéntrate en tu guerra. ¿Qué saca a Estados Unidos de todo esto? Aparte de muerte, destrucción y grandes cantidades de dinero que van a gente que no aprecian lo que estamos haciendo. Hablo de la OTAN, hablo de Europa. Ellos tienen que trabajar en el tema de Ucrania. Nosotros estamos muy lejos. Un hermoso océano nos separa. No tenemos nada que ver con eso. Hasta que llegué yo, la OTAN, sus miembros debían pagar el 2% del Producto Bruto, pero no lo estaban haciendo. Estados Unidos estaba cubriendo prácticamente el 100% del presupuesto de la OTAN. Y yo le puse freno a eso. Dije, eso no es justo. Pero lo más importante es que logré que incrementaran la contribución a 5% y ahora sí la están pagando. Algo que nadie consideraba posible. Me decían, nunca vamos a ir por encima del 2%, pero llegaron al 5% y ahora lo están pagando. Y eso los hace más fuertes. Y tienen un excelente secretario general, que posiblemente está aquí. Mark, ¿estás por aquí? Sí, está aquí. Hola, Mark. Nunca hemos pedido nada a cambio, ni hemos recibido nada. Y probablemente no recibamos nada menos que decidamos hacer uso de la fuerza, lo cual sería indetenible. Pero no lo voy a hacer. Ahora todos dicen, bueno, es quizá la declaración más fuerte. Yo no quiero usar la fuerza ni voy a usar la fuerza. Todo lo que está pidiendo Estados Unidos es un lugar llamado Groenlandia, que ya lo tuvimos, estábamos a cargo, pero respetuosamente se lo devolvimos a Dinamarca después que derrotamos a los alemanes, los japoneses, los italianos y otros en la Segunda Guerra Mundial. Lo devolvimos. Éramos una fuerza poderosa en ese entonces, pero ahora somos aún más fuertes. Después que reconstruí las Fuerzas Armadas en mi primer gobierno, y lo seguimos haciendo hoy. Tenemos un presupuesto de $1,5 trillones. Estamos trabajando en acorazados 100 veces más poderosos que los que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial. El Missouri, el Iowa, el Alabama. Dije, bueno, quizá podamos reactivarlos. Y me decían, no, estos buques serán 100 veces más poderosos que esas magníficas obras de arte que ustedes vieron tantas veces. Cuando uno ve esto en la televisión, uno dice, wow, qué fuerza. Muchísimo más poderosos que los grandes acorazados del pasado. Así que ahí paró esa historia. Así que lo que hemos recibido de la OTAN ha sido nada, excepto la protección de Europa, de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Pero nunca sacamos nada a cambio. Pero pagamos por la OTAN y lo hicimos durante muchos años hasta que llegué yo. Estábamos cubriendo, en mi opinión, el 100% del presupuesto. Y todo lo que estamos pidiendo es recibir a Groenlandia, porque para defenderlo hay que ser el propietario, no con un arrendamiento. Eso sería legalmente indefensible, número uno. Y psicológicamente, ¿quién querría defender una situación efímera? Estamos hablando de un territorio en medio del océano. Si se pensara en una guerra, mucha de la acción sería aquí. Muchos misiles pasarían sobre esta zona helada. Todo lo que queremos es poder trabajar en la seguridad nacional
para poder mantener a raya a potenciales enemigos. Aquí es donde vamos a construir el hermoso domo dorado, que por su naturaleza defendería también a Canadá. Canadá se beneficia mucho de nosotros, pero no son muy agradecidos. Ayer veía al primer ministro, deberían darnos las gracias. Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuerda eso, Mark. Lo que hicimos por Israel fue fantástico, pero no es nada comparable con los planes que tenemos para Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Vamos a construir este domo. Lo hicimos con Israel. Y le dije a Bibi, deja de abrogarte el crédito por el domo, es nuestra tecnología. Pero son combatientes muy valientes, hicieron un muy buen trabajo y trabajamos para eliminar la capacidad bélico-nuclear de Irán. Después vino el caso de Venezuela. Eliminamos a Soleimani, al-Baghdadi, cuando trató de reconstruir el Estado Islámico. Hemos hecho muchas cosas, en todos los casos con ejecución perfecta. Un experto militar me decía, señor, todo lo que usted ha hecho se ha ejecutado de manera perfecta. Y dije, lo sé. Así que otros presidentes han gastado, tontamente o no, billones de dólares en la OTAN sin recibir nada a cambio. Nunca hemos pedido nada. Era un camino de una sola vía. Ahora quieren ayuda con Ucrania y los estamos ayudando. El mes pasado murieron 31,000 soldados. Esto multiplicaría por 30 el número de gente que hay en esta sala. Piensen en eso. 30,000 soldados muertos en un mes, 20,000, 25,000 mes tras mes. Es un baño de sangre lo que hay, y eso es lo que quiero parar. Estamos pensando en gente joven, joven. Muchos de ellos lucen como muchos de ustedes que están en la primera fila. Van a la guerra, sus padres están muy orgullosos y 2 semanas más tarde les dicen que mataron a su hijo. Quiero ponerle fin a esta guerra terrible, lo peor que hayamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Las cifras son famosas, pero no quieren hablar de eso. Ucrania y Rusia han sufrido pérdidas enormes. Estoy lidiando con el presidente Putin. Creo que él quiere llegar a un acuerdo. Estoy trabajando con el presidente Zelensky. Creo que él tiene interés en llegar a un acuerdo, quizá esté entre la audiencia. Pero esta guerra tiene que parar, porque mucha gente está muriendo innecesariamente. Mucha gente está perdiendo la vida. Y al hacer esto estamos ayudando a Europa, a la OTAN. Me adoraban hasta que les mencioné el tema de Islandia. Decían, papi. Así que pasé de eso a ser un ser humano terrible. Pero ahora lo que estoy mencionando es una zona helada que puede tener un papel fundamental en la paz mundial y la protección del mundo. No es mucho pedir comparado con lo que hemos contribuido durante muchas décadas. Pero el problema con la OTAN es que vamos a estar allí para ellos al 100%, pero no creo que sea recíproco. Si les decimos, caballeros, tal o cual nación nos está atacando, a todos los conozco muy bien, no creo que responderían. No sé si ellos responderían. Nosotros responderíamos. Con toda la sangre, sudor y lágrimas, no creo que estarían allí para defendernos. El mercado bursátil
sufrió una caída debido a esta situación. Tenemos un futuro increíble. Vamos a llegar a un récord en los mercados bursátiles en relativamente poco tiempo, debido a todo lo que está ocurriendo. Pero esto es un gran ejemplo. Después de darle a la OTAN y a naciones europeas billones de dólares en defensa, ahora están comprando nuestro armamento. Vamos a producir armamento más rápidamente. Hemos hecho correctivos. Hay muchas otras cosas que se están haciendo. Tomaría años. Creo que mi chofer pudiera hacer un mejor trabajo. Van a tener que producir más rápido. Tenemos el mejor equipo del mundo. Ahora vamos a trabajar más rápidamente. Y todo el dinero que se utilizaba en recompra de acciones se invertirá ahora en plantas. No vamos a permitir que las compañías de defensa hagan esto. Van a tener que levantar plantas para producir los Tomahawk, los Patriot, F-35, el mejor equipo, el F-47, el avión caza más devastador, dicen. ¿Quién sabe? Si el resultado no me gusta, le cambio el nombre. Pero se supone que sea el primer avión de este tipo indetectable como nuestros aviones furtivos, que fueron a Irán, hicieron su trabajo y salieron de allí sin ser detectados. Así que queremos este territorio para la protección del mundo y no quieren acceder. Pudimos habernos quedado con ese territorio y no lo hicimos. Así que tienen que tomar una decisión. Pueden decir que sí y se los agradeceríamos mucho, o pueden decir que no y lo vamos a recordar. Un país fuerte y seguro en Estados Unidos significa fortaleza y seguridad para la OTAN. Por eso me estoy asegurando que tengamos fuerzas armadas poderosas, fronteras seguras y sobre todo que nuestra economía sea fuerte, porque la seguridad nacional demanda seguridad económica y prosperidad. Biden y sus aliados destruyeron nuestra economía y nos dieron la peor inflación en la historia de Estados Unidos. Dicen que en 48 años, yo diría que en la historia. Pero, como quiera que sea, 48 años o en toda la historia, es terrible. Esto le cuesta a la familia promedio $33,000. Lo que le hicieron al país no se puede olvidar. Tenemos que estar preparados. Ese es el peor presidente que hayamos tenido. Mucho del daño lo hizo la firma automática. Él era el presidente de la firma automática, porque no creo que un presidente cuerdo hubiera firmado las cosas que él firmó. Pero ahora los precios de los alimentos, de los pasajes aéreos, de las hipotecas, los pagos de coches financiados, todo está bajando. Heredamos un desastre, pero hemos hecho un trabajo excepcional en 12 meses. Bajo mi política de nación comercialmente más favorecida, el precio de los medicamentos ha bajado hasta en 90%, dependiendo de cómo se calcule. Uno puede decir 500, 600 o hasta 800%. Pero ahora estamos adoptando esta política de nación comercialmente más favorecida. Otros presidentes los querían, yo lo conseguí. Tuve que usar los aranceles para facilitarlo. En otras palabras, una pastilla que cuesta $10 en Londres, cuesta $130 en Nueva York o en Los Ángeles. Y dije, eso es terrible. Un amigo me decía, esto en Londres es sumamente barato o en cualquier otra parte del mundo. Básicamente Estados Unidos estaba subsidiando a todos los demás países del mundo, porque hubo presidentes que lo permitieron. Así que cuando le hablé a Emmanuel Macron, lo vi ayer
esos hermosos anteojos. ¿Qué demonios pasó? Pero lo vi. Ellos estaban pagando $10 por una pastilla. Y le dije, Emanuel, y las farmacéuticas estaban de acuerdo. No fue fácil, por cierto. Habían tenido este beneficio por mucho tiempo, pero se dieron. Pero me decían, no va a lograr que otros países lo aprueben. ¿Por qué? Bueno, siempre dicen, no vamos a pagar más, que Estados Unidos cubra la diferencia. Nuestros precios aumentaban año tras año y estábamos pagando hasta 1.300% más que los otros países. Y dije, no, lo van a aprobar. Y me decían, nunca lo va a conseguir. Pero lo vimos con Emanuel, que probablemente está aquí, y él me cae muy bien, parece increíble. Y le dije, Emanuel, vas a tener que aumentar el precio de estos medicamentos a 20 o $30. Piensen en eso. Duplicar el precio, el triple o el cuádruple. Y me decía, no, Donald, no lo voy a hacer. Y le dije, sí lo vas a hacer, te lo aseguro. Y me decía, no. Me estás pidiendo que duplique el precio. Y le dije, Emanuel, se han estado aprovechando de Estados Unidos durante 30 años con las medicinas recetadas. Realmente deberías hacerlo. Y sé que lo vas a hacer, no tengo duda. De hecho, estoy 100% seguro. Me decía, no va a ser así. Sí, pero no es que estamos buscando un punto medio. Ustedes van a tener que ceder un poco y nosotros ajustamos. Así que quizá van a tener que llevar sus precios a 20 o 30, no más de eso. Y decía, Emanuel, ¿vas a duplicar o triplicar los precios? Me decía, no. Y le dije, Emanuel, el punto es este. Lo vas a hacer y lo vas a hacer rápido, porque si no, les vamos a imponer aranceles de 25% a todo lo que le venden a Estados Unidos y aranceles de 100% a los vinos y champaña. Y eso representa 10 veces más de lo que estoy pidiendo. Y quizá me obligues a hacerlo públicamente. Y me decía, no, está bien, no lo voy a hacer. En promedio me tomó 3 minutos por país diciendo lo mismo. Todos decían, no, yo no voy a hacer eso. Me estás pidiendo que duplique el precio de la medicina. Y dice, sí, porque se han estado aprovechando de nosotros durante 30 años. Y decían, no lo vamos a hacer. Está bien. El lunes en la mañana vamos a imponer aranceles en diferentes montos para diferentes países. Estamos hablando aquí de seguridad nacional. No podemos subsidiar a todo el mundo. Y todos esos países han accedido. Así que una de las mayores cosas que he hecho es que ahora tenemos el estatus de nación comercialmente más favorecida. Pagamos el precio más bajo que se pague en cualquier lugar del mundo. Así que nuestras medicinas van a bajar de precio en 1.000 o 2.000%, depende de cómo lo analicen. Pero se imagina una reducción de 90%. No suena tan bien. Pero el precio de las medicinas va a bajar considerablemente. Y sin los aranceles esto habría sido imposible. Después de la caída que hubo bajo Biden, ahora los ingresos reales en Estados Unidos están aumentando de $2.000, $3.000 y hasta $5.000 o más. La propiedad de vivienda, siempre un símbolo de prosperidad en la sociedad estadounidense, se convirtió en algo inalcanzable para millones de personas en la era de Biden porque las tasas de interés se dispararon. Hoy estoy actuando para volver a este fundamento del sueño estadounidense. En años recientes, los gigantes de Wall Street, firmas de inversión,
Amigos míos, muchos de ustedes me apoyaron, pero los precios de las viviendas se dispararon porque estaban comprando viviendas eh, por miles. En algunos casos, comprando prácticamente todas las viviendas del mercado. Cuando una corporación compra un inmueble, lo puede depreciar. El ciudadano común no puede hacer eso. Ellos compran 500 casas y pueden eh, reportar depreciación. Los individuos no lo pueden hacer. Pero las casas son para la gente, no para las corporaciones, y Estados Unidos no se va a convertir en una nación de arrendatarios. Por eso firmé una orden ejecutiva prohibiendo que los inversionistas institucionales compren viviendas unifamiliares. No van a poder hacerlo porque no es justo. Y le estoy pidiendo al Congreso que legisle esto y lo haga permanente. Una de las mayores barreras para el ahorro es la deuda creciente en las tarjetas de crédito. Las compañías de tarjetas de crédito tienen ganancias de más del 50% y están cobrando intereses de 28, 30, 31%, 32%. Eso es usura. Así que para ayudar a nuestros ciudadanos a recuperarse del desastre de Biden, todo producto de este presidente terrible, le estoy pidiendo al Congreso que le ponga un tope a los intereses de tarjetas de crédito a 10% durante un año. Esto va a ayudar a millones de estadounidenses a ahorrar para comprar una casa. Algunos no saben cuándo están pagando. Se atrasan un poquito y terminan perdiendo la casa. Es terrible. Para liberar la innovación, los ahorros, también estoy trabajando para asegurar que los estadounidenses que Estados Unidos siga siendo la capital de criptomonedas del mundo, y firmé una legislación genial. El Congreso está trabajando en esto para las criptomonedas. Espero promulgar esto pronto, abriendo nuevos caminos para que los estadounidenses tengan libertad financiera. Lo hice porque esto tiene ventajas políticas y es muy importante, pero especialmente porque China quería ese mercado también, igual que en inteligencia artificial. Si yo no hubiera hecho esto, Biden se oponía completamente a esto hasta poco antes de las elecciones, cuando se enteraron que millones de personas estaban votando en contra por este tema, y de repente dijeron que sí les gustaba la idea. Es algo políticamente popular, pero lo más importante es que tenemos que hacerlo para que China no asuma el control, porque si lo adquieren, no podríamos recuperar. Finalmente, he ordenado a instituciones del gobierno que compren bonos inmobiliarios para bajar las tasas de interés, y en el futuro cercano voy a nombrar a un nuevo presidente de la Reserva Federal. Bueno, ya revelé que es un hombre. Todos los candidatos son gente muy respetada. Todos ellos podrían hacer un trabajo fenomenal. El problema está en los que cambian después que se les confirma el nombramiento. Un nombramiento por 6 años y de repente dicen, bueno, mejor no hablemos de esto. Es sorprendente cuánto cambia la gente después que asegura una posición. Es desleal, pero ellos tienen que hacer lo que piensan que es lo correcto. En este momento tenemos un presidente terrible, Jerome el Lento Powell. Él solamente estaba de acuerdo con bajar las tasas de interés antes de las elecciones. Así que vamos a tener a alguien excepcional y espero que haga el trabajo correcto. La semana pasada, el promedio de las hipotecas bajó por primera vez en 30 años. Otro factor que estaba encareciendo las viviendas era la invasión masiva. Y debo decir algo a este respecto porque nadie lo menciona. Yo protejo a la gente que ya tiene viviendas. Tenemos millones de personas en esta situación. Y debido a que hemos tenido este periodo, el precio de los inmuebles ha aumentado sustancialmente y esta gente se ha hecho financieramente próspera.
por tener una vivienda. Y cada vez que se hace más fácil que la gente pueda comprar viviendas, esto incide en la evaluación de los inmuebles, porque una cosa va atada a la otra. Y yo no quiero hacer nada que deteriore el valor de las propiedades de la gente. Así que la gente se siente orgullosa del valor de sus viviendas, de 300, 400, 500 mil dólares. Esto se pudiera hacer muy rápidamente, pero no queremos destruir a la gente que ya tiene sus viviendas. En algunos casos tienen hipotecas y de repente las hipotecas se dispararían y terminarían perdiendo sus viviendas. No quiero hacerle daño a nadie. He hablado con Scott y Howard, que están haciendo un trabajo fantástico, y todo mi equipo, y digo, miren, esto pudiera aplastar el mercado. Esto beneficiaría a todos. Intereses más bajos. Deberíamos pagar intereses más bajos que ahora. Deberíamos tener las tasas de interés más bajas del mundo, porque sin Estados Unidos no tendría país. En Suiza, por ejemplo, quizás les le dé una anécdota. Aquí producen relojes fantásticos, Rolex y demás. No estaban pagándole nada a Estados Unidos cuando nos enviaban sus productos. Y nosotros tenemos un déficit de 41 mil millones de dólares. Con este lugar tan hermoso, es una belleza. Y dije, ¿qué tal si les imponemos un arancel de 30% para recuperar algo de esto? Todavía tenemos un abultado déficit. Es un gran déficit. Y dije, ¿qué tal si tenemos aranceles diferentes? Algunos de ustedes los están sintiendo, pero establecimos un arancel de 30% a Suiza y se desató un infierno. Estaban llamando, conozco a mucha gente de Suiza, un lugar increíble y muy brillante. Pero eso se debía a nosotros. Y hay muchos otros ejemplos. En muchos lugares, la gran parte del dinero se debe a nosotros porque no les estamos cobrando nada. Ellos nos vendían sus relojes sin aranceles, sin nada. Estaban ganando miles de millones de dólares con nosotros. Y les dije, no, no puede ser. Todavía tenemos un déficit sustancial, pero hicimos un ajuste, 30%. Y creo que el primer ministro, la primera ministra me llamó y fue reiterativa. Decía, no, no puede hacer esto, 30%. No puede hacer eso. Somos un país pequeño. Y dije, sí, pero tienen un enorme déficit. Pueden ser pequeños, pero tienen un déficit muy abultado. Y decía, no, por favor, no lo haga. Y me decía lo mismo, una y otra vez. Somos un país pequeño. Y le dije, pero son un país muy grande. Y debo decirles que me molestó. Y le dije, bueno, está bien, gracias, señora, se lo agradezco. No lo haga, muchas gracias. Y nos fuimos a 39%. Y ahí se desató un infierno. Y vino a verme todo el mundo, la gente de Rolex y otros. Y lo redujimos porque no queremos hacerle daño a la gente. Pero esto se llevó a un nivel más bajo. Lo situamos en un nivel más bajo, pero ahora están pagando estos aranceles. Pero me di cuenta que teníamos muchos lugares que estaban haciendo fortunas gracias a Estados Unidos. Sin Estados Unidos no estarían haciendo nada. Piensen en eso. Suiza hizo 41 mil millones de dólares a expensas nuestras y dicen que son un lugar, un país pequeño. Y ella fue muy agresiva. Y en esa conversación me di cuenta que Estados Unidos estaba manteniendo
al mundo a flote, muchos lugares. Conozco a mucha de la gente y algunos están mirando para abajo, no me quieren mirar a los ojos. Pero todos se estuvieron aprovechando de Estados Unidos. Pero he sido bastante justo con el ajuste arancelario. Pero me di cuenta que sin nosotros, Suiza no sería Suiza, o muchos países aquí representados. Y queremos trabajar con los países. No queremos destruir a nadie. Pudiéramos haber hecho un arancel de 70%, pero esto habría sido financieramente devastador para Suiza. No quiero hacer eso. Pero deberíamos tener las tasas de interés más bajas. Espero que Scott esté escuchando. Porque deberíamos pagar los intereses más bajos del mundo. Sin nosotros, otros países no funcionarían. Además está el factor de protección con nuestras Fuerzas Armadas, las mejores del mundo. Sin nuestras Fuerzas Armadas, enfrentarían amenazas increíbles. Gracias a nosotros no enfrentan estas amenazas. Otra cosa que debo decir, muy importante, en el pasado, yo decía, soy el más joven en la sala. Ya no es así. No me siento viejo, pero soy uno de los mayores. Pero hace 20 o 25 años, recuerdo que cuando había buenas noticias, digamos, sobre Estados Unidos tuvo un trimestre muy positivo, un mes muy positivo, las acciones repuntaban y así es como debería ser. Ahora cuando dicen a Estados Unidos registraron un trimestre increíblemente positivo, las acciones se van a pique, porque dicen, no, inflación, van a aumentar las tasas de interés. Y algunos de estos estúpidos como Powell lo hacían, aumentaban las tasas de interés. Y eso lo que hace es que le pone freno al éxito. Antes, cuando teníamos un periodo de ganancias muy positivas, los mercados repuntaban. Así es como tiene que ser. Así es como debe ser. Ahora tenemos un mes excelente y quieren matarlo. Pudiéramos tener 20 o 25%. Cuando anunciamos buenos resultados, y el asunto es que les aterra el concepto de la inflación y el crecimiento no conlleva inflación. De hecho, el crecimiento bien manejado puede combatir la inflación, así que queremos volver a los días en que teníamos estos excelentes resultados. Ahora se están levantando miles de empresas. Recuerden eso, 18 billones de dólares. Creo que el país que más se acerca en inversiones fue 3 billones. Esto es dinero para construir plantas. Se están levantando miles de empresas, plantas automotrices que están regresando a Estados Unidos, de Canadá, de México, de Japón. Japón está construyendo plantas en Estados Unidos para no pagar aranceles. Están viniendo de China, de todas partes del mundo. Tenemos más plantas en construcción que en los años 40 y 50. Ya no están renovando. Construyen plantas nuevas, ultramodernas. Pero esto está ocurriendo a niveles nunca vistos. En 2024, Estados Unidos construyó menos de 2 millones de nuevas viviendas. Pero Biden recibió más de 8 millones de migrantes. Ahora, por primera vez en 50 años, Estados Unidos ha revertido la migración y hemos sacado del país a muchos criminales porque estaban dejando entrar al país gente que venía de cárceles, pandilleros, traficantes de drogas, asesinos. 11.688, la mayoría los deportamos. Y después
Vienen algunos estúpidos, como los líderes de Minnesota. Estamos ayudando a Minnesota, pero no lo aprecian. Washington hoy en día es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. Era un lugar muy peligroso. Y ahora ustedes pueden salir tranquilos con sus hijos, con sus cónyuges. Washington es una ciudad sumamente segura. Sí, enviamos a la Guardia Nacional. En 2 meses la situación estaba muy bien. 3 meses más tarde es un lugar fantástico. Han limpiado la ciudad, eliminado los grafitis, han quitado las cercas, se están manteniendo los parques y se trabajará en los jardines en la primavera, se están abriendo nuevos restaurantes. Muchos estaban cerrando. Ahora los restaurantes en Washington están operando. Lo mismo en Memphis, Tennessee, Nueva Orleans, Luisiana. Logramos reducir la criminalidad en 64% en 3 semanas. Pudiéramos hacer eso en todas partes. Queremos ayudar a la gente de California. Sé que Gavin anda por aquí. Me llevaba bien con él es un buen tipo. Y si necesita ayuda, responderíamos de inmediato. Los ayudamos mucho en Los Ángeles al comienzo de mi gestión, cuando tuvieron algunos problemas, pero nos encantaría hacerlo. Si yo fuera un gobernador demócrata, yo llamaría a Trump y le decía, venga, háganos lucir bien, porque estamos reduciendo la criminalidad casi a cero y nos estamos deshaciendo de criminales de carrera. Algunos los estamos enviando de vuelta a sus países. Hemos hecho algo excepcional y pudiéramos hacerlo a un nivel aún mayor. Estamos sacando a los inmigrantes ilegales de los programas de bienestar social. No habrá más pago a ayuda de santuarios porque son santuarios para criminales. Están protegiendo a los criminales. Y tenemos que sacar a esta gente del país. Criminales, traficantes de drogas, enfermos mentales. Y a pesar de eso, hemos bajado la criminalidad a los niveles más bajos en la historia del país. Pero igualmente importante es que estamos haciéndole frente a un fraude de 19 mil millones de dólares cometido por bandidos somalíes. Resultaron ser más inteligentes de lo que pensábamos. Decíamos, ¿cómo es posible que esta gente, que no es muy inteligente, hagan esto en Minnesota? Se dedicaban a la piratería en alta mar, pero ya no tanto. Les estamos haciendo lo mismo que a la gente de las narcolanchas. Pero iban y estaban ejerciendo la piratería y las compañías aseguradoras se aterraban. Decían, entréguenles, devuélvanos el buque y les pagamos. Nosotros los estamos eliminando, ya no tenemos tantos piratas. Y los que quedan no van a durar mucho. Estamos atacando narcolanchas y pueden creer hasta submarinos. Cuando destruimos las primeras dos, los demócratas decían, eran pescadores. Y yo dije, nadie pesca desde un submarino. Pero hemos ido en pos del narcotráfico por mar, lo hemos reducido en más de 97%. Y siempre me pregunto, ¿quiénes son el 3% restante? Los eliminamos y ahora lo vamos a hacer en tierra. Lo que hicimos en el mar fue increíble. La situación en Minnesota nos recuerda que Occidente no puede seguir absorbiendo culturas foráneas a expensas de la propia. Estamos recibiendo gente de Somalia y Somalia no es ni siquiera una nación, no tienen gobierno, ni policía, ni nada. Y ahora tenemos esta congresista
que se acaba de anunciar que tiene un patrimonio de 30 millones de dólares. Ilhan Omar, que viene de un país que ni siquiera es un país, y quiere venir a enseñarnos cómo manejar a Estados Unidos. No va a seguir con esto por mucho tiempo, se los aseguro. En conclusión, la prosperidad que ha construido Occidente no viene de los impuestos, sino de una cultura especial. Este es el legado precioso que comparten Estados Unidos y Europa. Lo compartimos, pero tenemos que fortalecerlo. Tenemos que ser más fuertes, exitosos y prósperos que nunca. Tenemos que defender nuestra cultura y redescubrir el espíritu que sacó a Occidente del oscurantismo a la cúspide de los logros humanos. Vivimos en un periodo de cambios increíbles. Es algo increíble, pero tenemos que aprovechar estos tiempos. En nuestras manos, estas tecnologías, lo que estamos viendo es algo increíble. Así que en inteligencia artificial, hace 2 años nadie había escuchado de esto, ahora todos hablan de esto. Y esto puede tener propósitos muy positivos. Tenemos que estar alertas. Esto está haciendo cosas fantásticas. Nos está yendo muy bien, pero las oportunidades son mejores que nunca en la historia humana. Es el espíritu de los pioneros. Muchos de ustedes aquí son verdaderos pioneros, gente brillante. Aquí teníamos el hecho de que hayan conseguido entradas ya es un logro. Todo lo que Larry toca lo convierte en oro. Pero aquí tenemos a gente, algunos de ustedes son los líderes más importantes del mundo, la gente más brillante del mundo. Y el futuro tiene un potencial ilimitado en gran medida gracias a ustedes. Pero tenemos que protegerlos, velar por ustedes. Siempre he dicho, tenemos que velar por nuestra gente brillante porque no son muchos. Así que con confianza, audacia y persistencia, vamos a enaltecer a nuestra gente, desarrollar nuestras economías, defender nuestro destino compartido y construir un futuro para nuestros ciudadanos que sea más ambicioso, más emocionante, más inspirador y más grande de lo que haya visto el mundo. Podemos hacer cosas que nadie había siquiera pensado antes. Y mucha de la gente que está aquí es la gente que lo está haciendo. Yo los apoyo plenamente. Pueden hacer cosas que otra gente ni siquiera ha pensado. Así que los felicito por su éxito. Y Estados Unidos está de vuelta, más grande, más fuerte y mejor que nunca. Y nos veremos. Muchísimas gracias. This was supposed to be a nice fire chat, Mr. President. Yes, good. You I got set up. I did know. you made the job for the moderator really easy. Thank you, Mr. President, for your speech. I do have a few follow-up questions, if it's okay. I don't think I should start with Greenland, maybe. I'll start with the economy. The U.S. economy is Vamos a comenzar con la economía. well. La economía de Estados Unidos está funcionando muy bien, pero siempre hay la posibilidad de una recesión. Hay una cuestión con las recesiones. A veces se presentan intempestivamente. Un ejemplo fue lo que ocurrió con el COVID. Teníamos una economía moviéndose en formas sin precedentes en mis primeros 2, 3 años. Y de repente vino el tema de la pandemia, no el COVID. Yo le tenía otro nombre. Pero vimos justo antes de esto, estaba con encuestadores, Fabricio, McLaughlin, y me dijeron, mire, George Washington y Lincoln, si
volvieran en una fórmula presidencial, vicepresidencial, no podrían derrotarlo. Y al día siguiente me dijeron, atento, porque está ocurriendo algo terrible en China. Hay muertos por doquier. En Wuhan, en ese edificio del que hemos hablado. Y había bolsas para cadáveres. Y me dijeron, algo raro está pasando en China. Y así comenzó todo. Y terminamos con el COVID, el mundo entero sufrió. Hicimos un trabajo fenomenal. Creo que no recibimos el crédito apropiado. Lanzamos la llamada Operación Warp Speed, uno de los mayores logros militares. Usamos a nuestros militares y a mucha otra gente. Pero a veces suceden cosas que uno no espera, pero salimos adelante. Y cuando dejé la presidencia, la bolsa estaba a niveles más altos que antes del COVID. Y creo que es un gran logro, pero a veces suceden cosas malas. Algo que podemos parar son las guerras si somos inteligentes. Eso es posible. Se requiere inteligencia y tener interlocutores inteligentes. Las guerras son lo peor, pero podemos parar las guerras, porque eso lo podemos decidir. Pero de dónde vino el COVID, la contaminación, pero nos encaminamos a una economía sin igual. Y Scott Bessent, el otro día hablábamos de eso, y él ha dedicado toda su vida a esto. Él no iba a ser un jugador de fútbol, siempre ha sido bueno con los números. Y él me decía, yo nunca había visto algo semejante. Vamos a hacer cosas que nadie ha hecho. Y bueno, a veces se requiere un poco de suerte. Nadie quiere tener una situación como esta. ¿Quién hubiera pensado en una pandemia cuando escucho eso? Decía, bueno, eso es un problema de la antigüedad. Lo que pasó con la gripe española durante la Primera Guerra Mundial. Los soldados estaban enfermos. La guerra se acabó porque los soldados estaban enfermos en todos los bandos. La gripe española los estaba matando. ¿Quién sabe qué hubiera pasado en ese entonces? Pero sí, siempre tengo que hacer la salvedad. Pero nos encaminábamos a tener el mejor crecimiento registrado por cualquier país. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos ha sido excepcional. Algo que quizá lo desvela, aunque sé que usted no duerme mucho, es la deuda de Estados Unidos. Es alta, es el rubro más oneroso en su presupuesto. ¿Cómo se resuelve? Con el crecimiento. Con el crecimiento podemos pasar a tener una deuda baja. Estamos también recortando gastos a la antigua. Tenemos un crecimiento extraordinario. Pienso que vamos a amortizar la deuda. Estamos recibiendo una gran cantidad de dinero gracias a los aranceles. El caso de Suiza es un ejemplo perfecto. Estamos usando estos fondos de manera muy responsable. Si usted piensa, por ejemplo, en el caso de Minnesota, 19.000 millones de dólares en fraude y otras cosas. Gente que llegaba al país sin un centavo y se van con millones de dólares. En el Departamento de Justicia, Pam, Todd y otros que están trabajando allí, y toda la gente que estaba trabajando, Scott Bessent ha estado trabajando en eso. Esa es una prioridad de todo el equipo. Cuando uno ve de dónde viene este dinero, esto puede terminar siendo más de 19.000 millones de dólares en un solo estado. Si podemos eliminar, aunque sea la mitad del fraude,
pudiéramos balancear el presupuesto y todavía no estaríamos hablando de crecimiento. Tenemos muchas opciones, estamos trabajando en eso. El tema no es solo las protestas de insurrectos profesionales. Estamos analizando el tema del dinero en Minnesota y otros lugares. Señor presidente, también la inversión en inteligencia artificial y otras tecnologías están estimulando el crecimiento de manera exponencial. La inteligencia artificial es un factor muy importante. Mark Zuckerberg me mostraba una planta. Él lo sobreimpuso sobre un mapa de Manhattan. La planta es del tamaño de Manhattan. Y le dije, debes estar bromeando. Una planta que tiene millas de largo, millas de ancho, muy alto. Y literalmente esto cubría casi toda la isla de Manhattan. Es una planta enorme. Y cuando escuché que iban a invertir 50 millones, 500 millones, con esto se puede construir un centro comercial en Minnesota, pero cuando estamos hablando de 50.000 billones, es sorprendente. Nuevamente, estamos dejando que construyan sus plantas con su propia capacidad de generación eléctrica. De esa manera no tendríamos problemas. Nosotros tenemos una red eléctrica antigua. Y no solo eso, la electricidad excedente la van a vender a la red. Así que eso resolvería problemas en algunos estados que no tienen suficiente electricidad. También en este ámbito hay mucha competencia. Estados Unidos tiene la economía más grande del mundo, 27% del Producto Bruto Mundial. No les está yendo mal. Y está también China. Sabemos que la competencia es muy fuerte en inteligencia artificial. Usted irá a China en abril. ¿Cómo vislumbra usted la relación de Estados Unidos y China? ¿Piensa que se podrá armonizar esta competencia para cooperar? Siempre he tenido una buena relación con el presidente Xi y con el presidente Putin. Hablando de superpotencias, siempre he tenido una buena relación con el presidente Xi en China. Es un hombre increíble. Ha hecho algo excepcional, muy respetado por todos. Y sí, esto se interrumpió durante el COVID. Yo hablaba del virus chino, pero me decía, ¿cree que puedo usar un nombre diferente? Y decidí hacerlo. Porque, ¿para qué caer en un problema por eso? Me convertí en un diplomático por primera vez. ¿Y sabe quién me enseñó eso? Marco Rubio. Y él me dijo, déjeme hablarle de diplomacia. Alguien aprobado con el 100% de los votos, liberales, demócratas, los republicanos, todos, él consiguió el 100% de los votos a favor. Y al principio decía, bueno, esto no me gusta mucho, pero resulta que los demócratas a lo mejor se han arrepentido. Marco ha sido fantástico. Marco, por favor, ponte de pie. Has hecho una labor excepcional como secretario de Estado. Pasará a la historia como el mejor secretario de Estado. Scott y Susie, la primera mujer en la Secretaría de la Presidencia. Y es la mejor. Y veo a Howard Lutnick, quien también es fantástico. Estamos llegando a acuerdos excelentes. Y Chris, el petrolero número 1 del mundo. Yo iba a poner en esa posición a Doug Berger, no sé si está por aquí. Él es fantástico, pero me dijo, mire, hay un candidato mejor que yo. Y él me presentó a Chris y resultó ser así. Estamos explorando y explotando más gas y petróleo que nunca, ¿no es así, Chris? Y encima de eso, estamos recibiendo mucho de Venezuela. Nos está yendo bien. Al país le está yendo muy bien. Tenemos gente excelente. Y veo a otra gente aquí, a Steve Wickoff, a Jared.
es problemático, porque cuando regrese habrá gente con caras largas. No me mencionó a mí, así que no voy a seguir mencionando gente porque estaremos aquí todo el día. Gracias, señor presidente. También sabemos que usted eh, hace acuerdos. Ha hablado del tema de Groenlandia y Ucrania. ¿Qué tipo de acuerdo espera usted que se logre entre Estados Unidos y Dinamarca? Usted lo ve, creo, como un proceso de negociación. Bueno, por supuesto que esto le cuesta millones de dólares al año a Dinamarca. Esto es muy costoso, es una extensión helada muy grande, sumamente importante. No quiero repetir lo que dije en el discurso, pero esto tiene implicaciones para la seguridad nacional e internacional. Queremos crear una barrera que haga imposible que haya acciones hostiles allí. Y ya veremos qué sucede. Debo decir, eso sí, que la OTAN ha tratado a Estados Unidos de manera injusta. Nunca les hemos pedido nada, hemos atendido las necesidades de la OTAN durante años. Siempre me pareció que esto no era justo. Pero los países tienen dinero, pueden pagar. Pero nosotros los hemos ayudado con Ucrania. Creo que si nosotros, Putin no habría absorbido todo. Quizás hasta esto habría desembocado en una tercera guerra mundial. Si Kamala hubiera ganado, habríamos caído en una tercera guerra mundial. Steve Witkoff ha estado lidiando con esto de manera increíble. No vamos a tener una tercera guerra mundial. Esto pudo haber degenerado en una tercera guerra mundial. La situación es terrible, pero no está tan mal. Sin embargo, es terrible porque están muriendo tantos jóvenes. ¿Cuán cerca cree que está un acuerdo sobre Ucrania? Yo he hablado con Steve Witkoff, Jared Kushner, sé que están trabajando en esto intensamente. ¿Cree usted que esto está cerca? Bueno, yo pensé que esto se iba a poder resolver más rápidamente. Pensé que este iba a ser uno de los conflictos más fáciles. En algunos casos, zanjamos conflictos en cuestión de horas, porque soy bueno en esto. Esto es algo que no debería estarlo haciendo yo, sino la ONU. Pero vamos a salvar millones de vidas. Con Ucrania y Rusia hay una enorme animadversión entre ambos presidentes. Eso no es bueno. Es un odio desmedido. Dicho esto, creo que Rusia quiere un acuerdo, creo que Ucrania quiere un acuerdo y vamos a tratar de lograrlo. Creo que estamos razonablemente cerca, pero con frecuencia estamos cerca de un acuerdo. Rusia está de acuerdo, el presidente Zelensky no, ustedes lo vieron en la oficina oval. Y después el presidente Zelensky quiere llegar a un acuerdo y la resistencia viene de Putin. Es un balance muy difícil. Y esto es un baño de sangre. Es terrible. Es una guerra con drones. Están matando a miles de personas cada semana. Esto tiene que parar. Yo me voy a reunir con el presidente Zelensky. Creo que podemos llegar a un acuerdo. Si no se llegara a un acuerdo, sería una estupidez de todas las partes. Si esto no se resuelve, sería una estupidez. No quiero insultar a nadie, pero hay que llegar a un acuerdo. Demasiada gente está muriendo y no vale la pena. El presidente del Sisi está aquí en primera fila. Él habló más temprano y él lo elogió por el acuerdo sobre Gaza. Creo que habrá una firma mañana. Hay distintas perspectivas sobre esto, pero ¿cuán importante considera usted que es esta firma de la Junta por la Paz? ¿Y piensa que esto se va a sustentar? Veremos la reconstrucción de Gaza y habrá inversiones multimillonarias de Estados Unidos.
Sí, paz en el Oriente Medio. Hay algunas situaciones como lo que tenemos con Hamas. Hamas accedió a deponer las armas. Eh, Esta gente nace armada. No es fácil, pero han accedido. Y en los próximos, no sé, 2 o 3 días, Jared, en las próximas 3 semanas veremos si lo hacen. Si no lo hacen, van a ser eliminados. Tenemos más de 50 países que son parte de este acuerdo y hay países que tradicionalmente no han estado involucrados en el Oriente Medio, pero quieren hacer lo que sea necesario. Hay problemas con Hezbollah en el Líbano, ya veremos qué sucede. Pero hay estos pequeños focos. Pero ahora hay paz en el Oriente Medio. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, ahora tenemos nuevos. Estos aviones llegaron a las 2 de la madrugada en una noche sin luna y estas bombas masivas, todas dieron en el blanco. Y después, desde submarinos a 300 millas de distancia, lanzamos una andanada de misiles Tomahawk. Hicimos nuestro trabajo. Si no hubiéramos hecho eso, jamás habríamos visto paz en el Oriente Medio. Países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar y otros nunca hubieran firmado nada, porque habríamos tenido este nubarrón representado por un Irán con capacidad bélico-nuclear. Creo que estaban a 2 meses de tener armas nucleares. Y esto habría sido terrible. Puede ser que intenten reconstruir el sector en otro lugar porque este fue arrasado. Gracias a lo que hicimos, pudimos avanzar hacia la paz. Sin eso, Jared, Steve, creo que no se hubiera podido llegar a la paz, porque otros países nunca hubieran firmado, tenían miedo. Estábamos lidiando aquí con un matón en Irán. Durante años fueron el matón del Oriente Medio. Ya no más. Señor presidente, usted tuvo que cambiar de avión anoche. Creo que no ha dormido mucho, pero su nivel de energía es notable. Sé que tiene múltiples reuniones bilaterales hoy y tendrá una recepción. Así que muchísimas gracias por haber venido nuevamente a Davos. Se lo agradecemos profundamente. Muchísimas gracias. Gracias a todos.